Ok. Y la evaluación parcial, claro, sí, se entrega hoy, porfa, para alcanzar a corregirla. Alcanzar a corregirla en el tiempo que quede, ¿ya? Y calcularle las notas y todo eso. Bien, buenos días. Vamos a continuar la sesión de hoy. Les recuerdo que estamos viendo análisis de casos. La semana pasada vimos un caso que estaba centrado en cromatografía gaseosa y el día de hoy vamos a ver un caso que está centrado en cromatografía líquida. Y les recuerdo también cuál es la idea de analizar casos, a diferencia de las evaluaciones parciales que se hacían evaluaciones compartimentalizadas, es decir, por parte, centrado en cifras de mérito, centrado en condiciones de ilusión, centrado en cálculos, en predicciones, todo centrado en lo que es la separación de las especies en el proceso cromatográfico. La idea de analizar casos es ver los métodos analíticos de forma integrada, entendiendo que la separación es solamente una de 4 etapas de un método analítico. Y tiene que haber coherencia entre todas las etapas y las cifras de mérito que se obtienen en un método dependen de todas ellas. Y bueno, elegí para ver el día de hoy este caso, salvo que alguien me diga que este caso es el que van a analizar, por forma lo dicen y yo puedo cambiar de caso, no es el único artículo que tengo en cromatografía líquida. Este es el caso de la determinación de perfluoroctano, o sea, sulfonato de perfluoroctano y el ácido perfluoroctanoico en alimentos. Particularmente en cereales y peces, ¿ok? Y bueno, yo les mandé recién, justo hace unos pocos minutos atrás, tanto por el chat como por sus correos, les mandé este artículo para que por favor lo descarguen. Y la idea es trabajarlo análogamente al caso anterior de cromatografía gaseosa, es trabajarlo por etapas para después ver la coherencia entre las etapas, modelando un poco lo que espero que ustedes logren en la evaluación global, que es una habilidad absolutamente necesaria al término de este curso, que es que ustedes puedan adentrarse en la descripción, análisis y evaluación de un método analítico, aunque ustedes no conozcan todos los detalles a priori de este. Y como vimos la semana pasada, este análisis se centra en lo que es tratamiento de la muestra, por un lado, lo que es separación, ahí está la cromatografía, lo que es detección, el sistema detector particularmente, y lo que es cuantificación. Entonces vamos a partir esta sesión de hoy viendo lo que es tratamiento de la muestra, pero les recuerdo que en la pauta de evaluación global, antes del tratamiento de la muestra también hay que entender el contexto analítico, es decir, cuál es la importancia de estos analitos en esa matriz, ¿ya? Entonces la primera pregunta que les voy a pedir que aborden es esa: ¿cuál es la importancia de los analitos en esta matriz? Y la segunda es cómo se trata la muestra y por qué se trata así. ¿Ya? Voy a escribir las preguntas acá para que ustedes comiencen a analizar el artículo y destaquen las cosas que aparecen explícitas ahí respecto a estas preguntas, y lo que no aparezca explícito ahí, recurran a otras fuentes. En este caso vamos a recurrir obviamente a lo que encontremos en internet en bases de datos más o menos formales, para completar el cuadro, porque como les mencioné, muchos artículos dan por sabido muchas cosas, y esas cosas, si ustedes no las saben, tienen que averiguarlas por otro lado, lo cual es normal profesionalmente de hacer. ¿Ya? Entonces voy a escribir las preguntas y mientras tanto ustedes abórdenlas, por favor. Los recuerdo, primera pregunta: ¿cuál es la importancia del analito en estas matrices? La segunda pregunta, que es descriptiva: ¿cómo se trata la muestra? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la explicación de tratamiento? ¿Ok? Esas son las tres preguntas. ¿Ok? ¿Tienen el artículo a mano? ¿Sí? Ok. Entonces comiencen a trabajar y obviamente que cualquier pregunta de algún aspecto técnico que no se entienda o alguna traducción, voy a tratar de ayudarlo. ¿Ya?
La idea es que esto sea guiado, que no sea absolutamente autónomo, salvo que no necesiten guía, ¿ya? Les recuerdo que normalmente, no siempre, pero normalmente lo que es la importancia del analito en la matriz tiende a aparecer en la introducción, donde está el marco teórico que sustenta el problema analítico. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con el tratamiento de la muestra, al menos la descripción del tratamiento de la muestra, tiende a aparecer en un capítulo especial en lo que es materiales y métodos o parte experimental. Aquí tiene un capítulo que se llama materiales y métodos, particularmente. Aunque normalmente los artículos especializados son descriptivos, o sea, no explican nada, solo describen el tratamiento de la muestra, entendiendo que la persona que lee tiene suficiente formación para encontrarle una explicación a ese tratamiento. Eso es lo que vamos a trabajar. Bien, toma, repito, tómense unos 5 o 7 minutos y ahí vemos lo que encontraron, por favor.
Vamos viendo entonces lo que han encontrado. Ya, vamos ahora a ver la primera pregunta, que es ¿cuál es la importancia del analito en estas matrices? ¿Ya? Para que veamos que el tema analítico no es un tema solamente de curiosidad, sino que normalmente los problemas analíticos surgen de demandas fuera del área. Entonces, ¿qué es lo que averiguar? ¿Por qué es importante determinar estos analitos en estas matrices? Primero, ¿no es cierto? Claro, como ustedes dicen, son contaminantes ambientales, ¿no es cierto? Y no son cualquier tipo de contaminantes ambientales, son contaminantes que son a la vez tóxicos, ¿no es cierto? Y por otro lado son persistentes. Y claro, y aquí con lo que dice Carlos, ¿no es cierto?, son particularmente tóxicos en temas como en los procesos hormonales, tengo entendido. Pero aquí aparece, ¿no es cierto?, que la parte que dice que son persistentes, tóxicos y además son bioacumulativos bueno, en la naturaleza. Y bueno, el tema bioacumulativo también es importante porque quiere decir que a pesar que los mismos autores mencionan que estas sustancias son solubles, el hecho que sea bioacumulativo quiere decir que a lo largo de la cadena trófica, si bien es cierto, parten en agua, ingresan a la cadena trófica y se van concentrando en la medida que van ascendiendo en la cadena trófica. Por eso es importante también la parte que es no solamente tóxico, sino que es bioacumulativo, ¿ya? Porque muchas sustancias son tóxicas, pero se degradan o no se retienen en los seres vivos, ¿no es cierto? Y no habría tanto problema, ¿ya? Entonces ahí tenemos el contexto. Entonces la razón por la cual determinan estas sustancias en alimentos, por ejemplo en cereales y peces, ¿no es cierto?, tiene que ver con que estas sustancias finalmente, debido a que son bioacumulativas, los seres humanos la ingieren principalmente a través de alimentos contaminados también, además de el agua potable. Y dentro de esos alimentos contaminados, obviamente que los cereales, en el caso que riegan esta agua, ¿no es cierto?, para producir, riegan con agua contaminada para producir estos cereales, o los peces en el caso de la bioacumulación, que en algún momento va a llegar a los peces en un ecosistema acuático. Ahí tenemos el contexto analítico, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay algunos efectos, ¿no es cierto?, que uno obviamente a nivel descriptivo los puede entender. Pérdida de peso, se incrementa el tamaño del hígado, reducción del suero, del colesterol de suero, problemas hormonales, la tiroides, etc. Y además hay otro aspecto que es importante mencionar, ¿no es cierto?, que si bien es cierto son contaminantes ambientales, pero no son contaminantes ambientales como subproductos, ¿ya? Son productos de uso industrial, ¿ya? Aquí lo dice en la primera frase del párrafo, o sea, no es un subproducto de otros usos. Son productos de uso industrial, tienen varios usos. Si ustedes buscan en internet van a aparecer que tienen usos como recubrimiento, en adhesivos, en ropa. O sea, nosotros lo utilizamos, ¿ya? Y claro, van a parar finalmente a descargas acuáticas. Y a la hora de parar descarga acuática, cuando paran en las descargas acuáticas, por ejemplo, de hogar, las plantas de tratamiento de agua no son capaces de retenerlos o de degradarlos, ¿ya? Bueno, y aquí aparece una serie de efectos, ¿no es cierto?, biológicos. Hay algunas convenciones que los tienen más o menos normados. Y de ahí viene la importancia de evaluarlos. Y aquí hay algunos incluso valores recomendados de ingesta diaria tolerable, que es un valor que dice más o menos a partir del cual empezamos a tener algún efecto cuantificable, ¿ya? Fíjense que los valores de ingesta diaria tolerable son bien bajos, son 150 nanogramos por kilo de peso al día, ¿ya? Son muy, muy bajos.
y están estimados. O sea, normalmente esos valores están estimados en base a estudios toxicológicos que dicen que bajo ese valor en realidad no hay ningún efecto medible. Tenemos cierta tolerancia nosotros. Ahora, hay otro aspecto que no hay que olvidar, ¿no es cierto? Es que también esto tiene un contexto analítico, ¿no es cierto? No sé si alcanzaron a ver el contexto analítico, porque una cosa es el problema ambiental del cual surge la importancia de lo analito en la matriz, y lo otro también hay una importancia analítica, ¿no es cierto?, de por qué en el fondo hay que hacer estudios de métodos analíticos para poder determinar estos analitos en la matriz. Y aquí cuenta, ¿no es cierto?, que estos serían más o menos los desempeños analíticos aceptables para este tipo de analito en esta matriz, ¿no es cierto? Aquí dicen que los estudios de recuperación idealmente debieran estar más o menos entre un 70 y un 120% de recuperación, con límites de cuantificación del orden de 1 microgramo por kilo de muestra. Ese es más o menos lo que se espera de un método analítico para este tipo de analitos en estas matrices para que cumpla, ¿no es cierto?, con los estándares que han puesto las instituciones regulatorias, ¿ya? Por lo tanto, es un estándar bastante exigente y lo que se entiende de ahí es que si no se lograra eso, en el fondo es poco probable que el método, aunque sea preciso y exacto, tenga la suficiente sensibilidad y límites de cuantificación para cumplir o monitorear lo que las instituciones regulatorias proponen como niveles máximos en alimentos. Eso también es importante tenerlo presente, ¿okay? Esto lo recalco porque muchas veces pasa, y a veces me ha pasado a mí, incluso con estudiantes que ya han egresado, ¿no es cierto?, que se enfrentan a circunstancias como esta. O sea, por un lado, les toca trabajar en cualquier institución X, ¿no es cierto?, y se enfrentan a una norma interna o a una norma externa, y tienen que evaluar si es que los métodos analíticos que ellos tienen, los que están validados y con los cuales trabajan, realmente permitirían certificar la norma. O sea, permitirían, por ejemplo, concluir si un alimento cumple o no cumple con esa norma. Y eso pasa por comparar, además de la precisión y la exactitud, pasa por comparar el límite de cuantificación que tiene el método, ¿ya? Eso es muy importante. Dudas, consultas, comentarios hasta aquí. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, este dato, ¿no es cierto?, del límite de cuantificación, más o menos que permitiría cumplir con evaluar si es que un alimento cumple con las recomendaciones, ese dato no es anecdótico. Vamos a ver más adelante que la razón por la cual estos autores ocupan, perdón, estos autores ocupan un detector sumamente sensible, es precisamente por esta razón, ¿ya? Este paper se basa en un detector de espectrometría de masas tándem, que es de lo más sensible que existe en el mercado, ¿ya? Es un detector sumamente caro, pero aquí lo están justificando. Es lo que se llama detección, aquí aparece, ¿no es cierto?, MSMS, ¿ya? Repito, es lo más sensible y selectivo que en este momento ofrece la tecnología. Bien. Teniendo claro el contexto analítico, vamos a pasar entonces a la segunda pregunta, que es ¿cómo se trata la muestra? Díganme si alcanzaron a averiguar algo en qué consiste el tratamiento de la muestra, o si no les doy unos minutos más. ¿Alcanzaron a averiguar algo en qué consiste el tratamiento de la muestra? Unos minutos más, ya. Entonces tómense unos 5 minutos más pero ojalá que puedan avanzar lo más posible en las dos preguntas que están implícitas. La descripción del tratamiento de la muestra, cómo se trata, y la explicación del tratamiento de la muestra. ¿Por qué creen ustedes que se trata así? Normalmente la segunda pregunta, repito, no viene resuelta en el paper. Normalmente hay que apelar a contextos químicos más generales, que yo creo que ustedes los tienen, ¿ya? Tómense unos minutos, por favor. Bien. Ya, vamos viendo entonces qué es lo que encontraron en términos descriptivos
y ver si es que podemos encontrarle alguna explicación química al tratamiento de la muestra. ¿Ya? Como les mencioné, normalmente esta parte es la más fácil de encontrar en términos descriptivos, aunque en términos explicativos rara vez sale alguna explicación de por qué se hace así. Y como les mencioné, casi todos los artículos analíticos tienen un capítulo especial de lo que es tratamiento de la muestra. En este caso es el 2.2, que es el que está acá. Y vamos viendo. A ver, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que encontraron así como en términos descriptivos como común? A ver si captaron el mensaje. Hay ciertos patrones comunes en ambas muestras. ¿Qué es lo que encontraron? Ya, primer aspecto, ¿no es cierto? El uso de hidróxido de sodio, normalmente mezclado con metanol, se utiliza como extractante. Ya, ese es un aspecto común. Bien, ¿qué otra cosa? Es una solución sumamente básica como extractante, ya, primer aspecto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, acá, mientras ven el otro aspecto, ¿no es cierto? Ah, perdón, se me movió la página. Aquí, ¿no es cierto? Hidróxido de sodio para extraer, bueno, el cereal, maíz creo que en este caso, y también hidróxido de sodio para extraer el tejido del pez. ¿Qué más? Solo se extrae, ¿qué más se hace? A ver, pongan ojo porque hay dos aspectos que son muy importantes en el tratamiento de la muestra, hay dos aspectos adicionales. Ya, vamos a referirnos al tema del metanol y al tema del homogenizado, ¿ya? A ver, por ejemplo, déjenme ver acá. Aquí dice que, bueno, una vez que se mezcla el extractante con la muestra, ¿no es cierto?, se agrega 5 ml de metanol. Y luego se hace una agitación con un mezclador Vortex, ¿no es cierto? O sea, hay metanol en el maíz, ¿no es cierto? Y también hay metanol, pero en el caso del pez, ¿no es cierto? También hay metanol, después de la primera homogenización con el extractante, ¿ya? Ahora, el homogeneizado al cual se refiere Valentina, ¿no es cierto? Aquí hablan de uno homogeneizado que se hace con Vortex, ya que son estas máquinas que a través de un movimiento bien rápido, literalmente por energía mecánica, homogenizan las soluciones, ¿ya? No hablan de ningún homogeneizado extra, ¿no es cierto? Más que el uso de una máquina que es, aquí dice que es una máquina y ponen el nombre comercial, ¿no es cierto? Ultra Turrax Homogenizer, ¿no es cierto? Es una especie de máquina que homogeniza. En el caso de los tejidos de peces, bueno, ahí hay una cuestión que habría que averiguar en cómo funciona ese homogenizador, pero normalmente lo que es tejido de peces y también en cereales, no es nada más que una máquina que muele, ¿ya? Ahora, obviamente que eso habría que confirmarlo yendo al fabricante, ¿no es cierto? Para ver en qué se basa ese modelo de homogenizado, ¿ya? Pero tengan ustedes presente que un tejido de pez, como un cereal, son bastante heterogéneos y hay que, de alguna forma, homogeneizar la muestra antes de extraerla, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay que tener cuidado en qué consiste esto. Normalmente, este es un dato que no aparece en el artículo, normalmente los tejidos de peces se homogeneizan ya sea tomando el tejido de pez y moliéndolo, ¿no es cierto? Como quien muele un alimento. Y hay otro procedimiento que a veces se hace previamente y es que el tejido de pez, o un tejido biológico en general,
se liofiliza antes de moler, de manera de quitarle el agua y se muele y queda literalmente como un alimento de pez. No sé si ustedes han tenido alguna vez una pecera, ese alimento de pez que son como hojuelas molidas, ¿no es cierto? Que eso es pez liofilizado también, y algas liofilizadas, funcionan más o menos bajo esa lógica, ¿ya? Y ahí tenemos dos aspectos, homogenizado. Entonces, el tema del metanol, ya, aquí ustedes dicen, ¿se hace un lavado con metanol? Lo preguntan. Ya, vamos a ver que hay un tercer aspecto que es importante destacar, y ese aspecto tiene que ver con el uso de un cartridge de extracción, ¿ok? Que se acondiciona con agua, y bueno, primero les voy a explicar cuál es la idea de esto. O sea, tengan ustedes presente que si ustedes tienen una muestra, miren, voy a tratar de hacer uno de mis dibujos malos, ¿no es cierto? Pero para que ustedes me entiendan. Ya. Acá. Ya. Supongan que ustedes tienen, y aquí voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ustedes tienen un tubo, ¿no es cierto? En este tubo tienen la muestra molida, ¿ok? A esa muestra, ¿no es cierto? Ustedes le hacen una extracción con metanol, ¿no es cierto? Por un lado, metanol. Además tienen ustedes hidróxido de sodio, ¿ok? Entonces lo que les queda aquí a ustedes es una solución, voy a utilizar una palabra que no es muy química, digamos, pero una solución sumamente sucia. ¿Ya? ¿A qué nos referimos sucio? Que ya sea que provenga del cereal o provenga del pez, la cantidad de grasas, la cantidad de materia orgánica que trae ese extracto es bien grande, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto? Voy a marcar, ¿no es cierto? Acá vamos a tener los analitos, los PFAs, ¿no es cierto? Pero los vamos a tener mezclados con un gran contenido de materia orgánica. Grasas, aceite, aminoácidos, proteínas, mil cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Antes de inyectar esta solución al HPLC, normalmente se toma una alícuota, ¿ok? Se toma una alícuota, y aquí, ¿qué pasa con esta alícuota, no es cierto? Esta alícuota pasa por un cartridge, voy a decir así, un cartridge sería una cosa como así. ¿Qué es un cartridge? Es un cartridge normalmente de limpieza y preconcentración. Esto es literalmente un tubo que está lleno de un sólido, es una fase estacionaria muy similar a una cromatografía, es un tubo que está lleno de una fase estacionaria. ¿Y cuál es la idea? Normalmente lo que hace ese cartridge puede funcionar mediante dos vías. Vía número uno es que supongamos que los analitos son puntos rojos, ¿no es cierto? Y el resto es materia orgánica. La vía número uno, que es la que entiendo que ocupa este paper, ¿no es cierto?, es que al tomar una fracción de este extracto sumamente cargado con materia orgánica, lo que va a pasar en una primera instancia es que esta solución va a pasar por este cartridge y va a retener los analitos, ¿ok? Los va a retener en el cartridge, ¿ok? Y lo que va a eluir en primera instancia, y lo voy a hacer así como en café, es la matriz orgánica, es la que va a eluir, ¿ya? Es el paso número uno. ¿Estamos? El paso número dos, que también lo dice en el artículo, ¿no es cierto?, es tomar el cartridge que va a tener ahora retenidos los analitos, ¿ok? Voy a hacerlo aquí en azul. Tomar el cartridge que va a tener retenidos los analitos, déjenme dibujarlo bien, ¿no es cierto? Aquí va a estar el cartridge con los analitos retenidos, ¿ok? Aquí van a estar los puntos rojos, ustedes me entienden a qué voy, ¿no es cierto? Se perdieron, ya. Ya, repito, déjeme terminar de hacer el dibujo y ahí lo repito, ya, porque no me cuesta mucho hacer este dibujo. Denme un segundo. Ya, entonces repito. El tratamiento de la muestra, como ustedes mencionaron, hay un lavado con metanol, pero ¿qué es lo que se lava con metanol? Se lava un cartridge. ¿Cuál es la función del cartridge? Vamos repitiendo.
como la primera etapa de extracción, ¿no es cierto?, implica que la muestra sólida, esta que está acá abajo, ¿no es cierto?, se extrae con metanol e hidróxido de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese extracto va a tener ciertamente los analitos disueltos, estamos claros con eso, ¿no es cierto?, pero además va a tener una carga orgánica gigante, que es todo lo que se extrajo de la muestra. Tengan ustedes en cuenta que, por ejemplo, un tejido de pez tiene grasas, tiene proteínas, tiene un montón de materia orgánica. Entonces, esta solución de extractante que tiene el analito disuelto tiene demasiada carga orgánica como para inyectarla a un HPLC. ¿Ok? Esta enorme carga orgánica hay que eliminarla antes de inyectarla al HPLC. De lo contrario, en el HPLC no solo van a quedar retenidos los analitos, van a quedar retenidos la materia orgánica y la columna literalmente se tapa, se satura. ¿Ya? ¿Cómo uno sabe que se satura una columna? Porque los tiempos de retención que dan los analitos no son reproducibles o literalmente los analitos no eluyen, siendo que los estándares sí eluyen. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer es una etapa de limpieza y para eso son los cartridge. Y aquí aparece el tema del metanol. ¿En qué consiste el tema de los cartridge? Normalmente consiste en dos etapas. Etapa número 1, el extracto que proviene de la muestra problema altamente cargado con materia orgánica se hace eluir por un cartridge. Ese cartridge es un tubo que tiene un sólido adentro que funciona como una fase estacionaria, de forma que la estrategia común es que el analito queda retenido en este sólido y la materia orgánica es la que eluye. ¿Ok? Entonces con esto logramos eliminar la materia orgánica, porque el analito quedó retenido, la materia orgánica se elimina, pero que, como el analito está retenido en un sólido, tengo que ahora eluirlo, sacarlo del cartridge para inyectarlo al HPLC. Entonces la segunda etapa, normalmente, creo que así era en el artículo, es que aquí se agrega nuevamente metanol, creo, pero creo que se le agrega, no sé si ácido clorhídrico o alguna otra, mezclado con agua y alguna otra sal, para volver a hacerlo eluir, ¿no es cierto? De forma que lo que eluye ahora, en la segunda etapa, es una solución que tiene muy poca materia orgánica, idealmente nada, pero sí están todos los analitos presentes acá. Y esto es lo que va al HPLC. ¿Ok? Entonces, el cartridge tiene dos funciones. Su principal función, no la única, es limpieza, es limpiar el extracto de la materia orgánica para dejar solamente el analito. Esa es una forma de hacerlo. La segunda función que tiene este sistema es preconcentrar, es decir, que el volumen de extracto que se agrega al cartridge es mucho mayor que el volumen final que se eluye donde están los analitos. Normalmente este volumen puede ser, supongamos, 5 ml, por poner un invento, ¿ya? Y el volumen final que se inyecta al HPLC puede que sean 100 microlitros, ¿ya? Entonces, claramente también cumple un rol de preconcentración, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema del lavado con metanol. Creo, vamos a ver en el paper, creo que utilizan esa estrategia de lavar con metanol el cartridge. No sé si se entiende. ¿Dudas, consultas? Después de preconcentrar, ¿qué era lo que se hacía? Se inyectaba al cromatógrafo. O sea, después que la solución limpia con el analito, ¿no es cierto?, eluye, ahí esa solución es la que se inyecta. Veamos en el artículo, miren, veamos en el artículo. No hay problema. Volvamos al artículo. Ya, por ejemplo, miren. Aquí vamos a encontrar los detalles de lo que estoy mencionando. Quizá hay algunas cosas que no son exactamente como las dije, pero va a estar la misma lógica. Entonces, ¿qué es lo que dice? Fíjense. Ya, se hizo la extracción. Se hizo la agitación con Vortex, ¿no es cierto? Aquí ya está toda la etapa de extracción. Se centrifugó. O sea, ¿qué es lo que se hace ahí? Separar el residuo de la muestra sólida del extracto. Ahí está el extracto cargado con materia orgánica. Se volvió a extraer. O sea, se hicieron dos extracciones sobre el sólido, ¿no es cierto? Se extrajo por una segunda vez
con más metanol, ¿ok? O sea, se aseguró de extraer, ojalá cuantitativamente, el analito, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace también? Y aquí me voy a referir después a esto, pero lo voy a marcar por ahora. Antes de hacer la extracción se agrega un estándar interno, no lo olviden. Voy a referirme al estándar interno más adelante. Vamos a dejar esto entre paréntesis del estándar interno cuando nos refiramos a la cuantificación. Ya por ahora continuamos con el extracto. Después se agregó ácido clorhídrico, fíjense, a la muestra. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que se hace? Se agrega ácido clorhídrico a la muestra y se siguió mezclando con un vórtex. O sea, la muestra se acidificó y se diluyó, ¿ok? O sea, aquí claramente hubo un ajuste de pH. ¿A qué me refiero? De que por un lado se agrega hidróxido de sodio para disolver el analito de la matriz. Es muy común el hidróxido de sodio en matrices que tengan un alto contenido de grasas, como un pez, por ejemplo, y parece que el maíz también. Bueno, los maíz tienen mucho aceite, ¿no es cierto? Entonces, de ahí viene el tema del uso de hidróxido de sodio. Pero finalmente el extracto se acidifica, o sea, se lleva a pH ácido, y se agrega a un cartridge, que aquí da la marca comercial de este cartridge, ¿no es cierto? Un Water Oasis Wax, ¿no es cierto? Es un cartridge de un solo uso. Voy a borrar todo esto para que no quede tan confuso. ¿Qué es lo que se hace con el cartridge? Antes de ocupar el cartridge, o sea, antes de agregarle el extracto al cartridge, normalmente ese cartridge se acondiciona químicamente, se le agrega metanol y agua, ¿ok? Porque tengan en cuenta que este sólido que está en el cartridge está seco, hay que agregarle el medio más o menos en el cual viene la muestra problema. La muestra problema viene con un alto contenido de metanol y agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace previamente para asegurar resultados reproducibles y que el cartridge tenga la eficiencia de retención que uno esperaría que tenga? Se acondiciona con el medio de extracción en el cual viene la muestra, se le agrega entonces previamente metanol y agua, y se utiliza para purificar. Ya, aquí le están diciendo el uso que tiene el cartridge, es para purificar el extracto. ¿Ok? ¿Qué significa purificar? Que finalmente se separe el analito de las interferencias orgánicas que provienen de la matriz, proteínas, ácido graso, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Los cartridges fueron lavados con 4 ml de tampón acetato y 8 ml de metanol. ¿Ya? Esas son las condiciones de acondicionamiento, ¿no es cierto? Los analitos fueron eluidos con 1 ml en una solución metanol y 2% de hidróxido de amonio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se fijan? Quiere decir que se agregó el extracto. Lamentablemente aquí nos dicen cuánto volumen de extracto le agregan al cartridge. Ahí yo creo que les faltó ese dato. Porque si yo tengo un extracto, supongamos que ese extracto son, aquí como dice, son 5 ml, supongamos, de metanol. Queda la pregunta, si tomaron completamente esos 5 ml y lo pasaron al cartridge, me imagino que sí, ¿ya? Bueno, todo el volumen del extracto al parecer lo pasaron en el cartridge, a pesar que no lo dicen explícitamente. ¿Y qué es lo que se hace después? Aquí estaríamos cumpliendo la primera etapa, o sea, en esa primera etapa el analito quedó retenido en el cartridge, pero después para eluir el analito que quedó retenido en el cartridge, se entiende que la materia orgánica no queda retenida ahí ya, el cartridge se lava con 4 ml tampón acetato, por un lado, y 8 ml de metanol. Se fijan que aquí le cambian el pH. En el caso anterior, para que el analito quede retenido en el cartridge, se acidifica el extracto con ácido clorhídrico. ¿Ok? En ese pH ácido, el analito queda retenido en el cartridge. Luego, para que el analito eluya del cartridge, o sea, disolverlo del cartridge, sacarlo de ahí para que vaya a la columna cromatográfica, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a basificar la solución. Hidróxido de amonio, ¿ya? Con eso, ¿qué es lo que logran? Logran que ahora el analito probablemente iba a adquirir una carga negativa, ¿no es cierto? Porque estos son ácidos, recuerden, son ácidos, por lo tanto a pH ácidos son neutros, a pH levemente básicos se transforman en aniones, ahí se disuelven del cartridge, ¿no es cierto? Por lo tanto, los analitos, una vez que eluyen, lo que le llaman aquí en el paper el eluato, donde ahí están los analitos ya con poca o nada de carga de materia orgánica, el eluato, fíjense, se seca por evaporación, se lleva a sequedad,
utilizando una corriente de nitrógeno, o sea, se seca con una corriente de nitrógeno, y los residuos son reconstituidos con 100 microlitros de la fase móvil. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasamos de todo el volumen de extracción, que son más de 5 ml, a un volumen final de 100 microlitros. En estos 100 microlitros va a estar el analito disuelto. No sé si se entiende hasta ahí. O sea, todo este procedimiento, repito, tiene dos propósitos. Purificar, como dice que explícitamente el artículo, ¿no es cierto? Son cartridges de purificación. Purificar el analito, es decir, separarlo de la matriz orgánica que es interferente en un HPLC, y además preconcentrar. O sea, si yo lo explicara de otra forma, querría decir que si ustedes extraen la muestra de maíz o la muestra de pez, la extraen con metanol hidróxido y ese extracto lo inyectan al HPLC, no van a tener buenos resultados en la separación. Probablemente los analitos o no van a diluir porque van a tener una carga orgánica tan grande que va a interferir en la cromatografía, ¿ok? Y además corren el riesgo que los analitos estén tan diluidos que no sean detectados. A ver, dudas, consultas, comentarios. Esta parte es muy importante tenerla clara, ¿ya? O sea, el tratamiento de la muestra es para volver compatible, literalmente, el extracto con la cromatografía y la detección posterior. ¿Todo bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Dudas, consultas? ¿Todo bien? Entonces, la lógica que tiene este tratamiento de la muestra, ¿no es cierto?, es moler, extraer, agregarle un estándar interno a la muestra que se está extrayendo, y luego purificar y preconcentrar. Fíjense todo lo que se hace en el tratamiento de la muestra. Purificar y preconcentrar antes de inyectar a un HPLC. Fíjense que en esta parte, a diferencia del caso que vimos la semana pasada, en esta parte no hay una derivatización, o sea, el analito no se transforma en otra especie química antes de la cromatografía, sigue siendo el mismo analito siempre, ¿ya? Solo que la desventaja que tiene el HPLC, la cromatografía líquida, para extractos líquidos, ¿no es cierto?, es que normalmente los extractos son demasiado sucios en términos de su matriz y hay que purificarlos antes de inyectar el HPLC. Entonces, ¿es más exigente en términos de purificación el HPLC? Sí, es más exigente. Es menos exigente en términos de derivatización. Rara vez hay que derivatizar el analito antes de la cromatografía líquida, ¿ya? Esto también para que tengamos una comparativa. Ya, el otro aspecto que quiero que no olviden, ¿no es cierto?, que también pasa en el caso de los peces, es este que está acá. Es que antes de extraer, ¿no es cierto?, a la muestra mezclada, o sea, el sólido y el que ya viene más o menos molido, se le agrega estándares internos, ¿ya? Aquí se agregan 50 microlitros del estándar interno. ¿Y cuál es el estándar interno? Fíjense, esto es muy interesante. Es el mismo analito, el PFOA, pero con un carbono 13, o sea, está marcado isotópicamente. ¿Ok? Eso es muy importante, o sea, aquí el estándar interno no es una sustancia química que similar al analito para que cumpla el rol del estándar interno que ustedes tienen que haber visto en Analítica 2, que es que compense errores determinados e indeterminados en la metodología. Aquí se agrega el mismo analito y la única diferencia es que se agrega el mismo analito pero marcado isotópicamente. O sea, literalmente tiene la misma molécula eluyendo y siendo extraída y purificada a lo largo de todo el proceso, es la misma molécula de analito, pero en vez de tener el típico carbono 12, tiene el carbono 13. ¿Ya? Ahora, esto se puede hacer solo porque tienen un detector de espectrometría de masa que es capaz de diferenciar el estándar interno, que va a tener una unidad de masa atómica más, ¿no es cierto? Este sería el estándar interno. Va a ser capaz de diferenciarlo del analito,
¿ok? El analito va a ser exactamente igual, pero va a tener una unidad de masa atómica menos porque el analito va a tener carbono 12 mayoritariamente. ¿Ok? Que es el carbono más abundante, tengo entendido. ¿Dudas? ¿Consultas? Y lo interesante de esto es que el estándar interno se agrega no solamente a las soluciones de calibrado, sino que se agrega desde el procedimiento de extracción. O sea, claramente lo que buscan los autores ahí es tratar de compensar cualquier pérdida de analito a lo largo de este proceso. Fíjense que es muy probable, el riesgo es muy grande, a la hora de hacer un procedimiento de extracción en donde se pierda analito. Piensen ustedes que si yo extraigo una sustancia sólida que tiene el analito presente ahí, la probabilidad que no extraiga todo es enorme. Si yo después lo llevo a un cartucho de purificación, la probabilidad que se pierda analito, ya sea en la primera etapa, donde supuestamente el analito queda retenido y solo se eluye la materia orgánica, la probabilidad que se pierda analito ahí es bien grande. Como también en la etapa posterior de elusión y preconcentración del analito del cartridge, también es probable que se pierda algo de analito. Por lo tanto, como hay tanto riesgo de pérdida, ¿qué es lo que se hace? Se agrega un estándar interno de forma que si existiera pérdida, esa pérdida va a ser más o menos similar tanto para el analito como para el estándar. ¿Ya? Si los autores no buscaran compensar ese potencial error determinado, el error de pérdida, no agregarían el estándar interno en esta etapa. O sea, el método es bien complejo en términos de tratamiento de la muestra y en términos cuantitativos. Es bien complejo y bien caro por lo demás. Ahora, ya vimos entonces, tanto en términos descriptivos, qué es lo que le hacen a las muestras y más o menos por qué. ¿Ya? O sea, hidróxido de sodio por el tema de las grasas y los ácidos grasos, ¿no es cierto? Si esto fuese una muestra de un suelo que tiende a ser más inorgánico, probablemente ese extractante no se utilizaría. Se utiliza hidróxido de sodio por la naturaleza de las muestras, tanto de maíz como de peces, que son alto contenido de aceites y grasas. El hidróxido de sodio se justifica para disolver esa materia orgánica. Y también vimos, ¿no es cierto?, por qué se utiliza estándar interno y por qué se utiliza un cartridge de purificación. ¿Ya? O sea, no solamente lo hemos descrito, hemos tratado de encontrarle una explicación. Por favor, antes de pasar a la segunda etapa, que es la etapa de separación, quiero que me digan si tienen alguna duda hasta acá. ¿Ya? ¿No? Bien. Ya. Ahora, lo último que voy a destacar de esta etapa antes de pasar a la etapa de separación es esto. Es que finalmente el eluato que fue secado se reconstituye en la misma fase móvil, entendamos la fase móvil de la cromatografía posterior. ¿Ya? Esa es la estrategia más inteligente de hacer. O sea, si yo voy a secar un extracto, ¿con qué solvente lo reconstituyo antes de inyectarlo? Lo más inteligente de hacer es reconstituirlo con la misma fase móvil. Así aseguramos compatibilidad absoluta entre el solvente del extracto y el solvente de la fase móvil. ¿Okay? Si yo tuviera un solvente del extracto distinto al solvente de la fase móvil, existe una posibilidad que ese solvente sea incompatible con la fase móvil. ¿Incompatible a qué me refiero? Que tenga un pH distinto que podría alterar los tiempos de retención respecto a lo que me dan los estándares. ¿Ya? Tengan en cuenta que cuando ustedes inyectan estándares sintéticos para evaluar los tiempos de retención, normalmente esos estándares tienen un medio y el extracto de la muestra de problema tiene otro medio. A veces esa pequeña diferencia de composición hace que el tiempo de retención de un estándar no dé igual al tiempo de retención del analito en la muestra. No sé si está claro eso. Bien, vamos entonces ahora a la siguiente etapa, a pesar que ya no está pidiendo la hora, ¿no es cierto? Pero la siguiente etapa, bueno, voy a dejar un poco guiados cómo la pueden abordar. La siguiente etapa es la etapa de separación, o sea, las condiciones cromatográficas. ¿Qué preguntas hay que responder en esta etapa? Primero, ¿no es cierto?,
¿Cuál es el tipo de cromatografía? Recuerden que esto, a diferencia de cromatografía gaseosa, en cromatografía líquida hay muchos tipos de cromatografía, con fundamentos físico-químicos distintos. Entonces, ¿cuál es el tipo de cromatografía utilizada y por qué? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de elusión? ¿Y por qué? ¿Ya? O sea, son dos preguntas en el fondo, una descriptiva y otra explicativa. Analizar la cromatografía líquida es más complicado que analizar la cromatografía gaseosa, por cuanto, como vimos en el curso, la cromatografía líquida tiene distintos fundamentos termodinámicos. Tenemos cromatografía líquida de intercambio iónico, de cromatografía de fase reversa, de fase normal, ¿no es cierto? Tenemos también la cromatografía de exclusión, que no alcanzamos a ver en el curso, pero también existe. Hay varios tipos de cromatografía. Entonces hay que ver cuál es la cromatografía que utilizan, por qué y cuáles son las condiciones de elusión. ¿Okay? Ahí les dejo las preguntas enunciadas. Ahora, normalmente en los artículos de química analítica, todo lo que son las condiciones cromatográficas y los tipos de cromatografía aparecen bastante explícitos en, bueno, algunos ponen como título condiciones cromatográficas, ¿no es cierto? Aquí en este artículo ponen, bueno, un título que yo no estoy de acuerdo que lo hayan puesto así, pero bueno, así lo pusieron, análisis instrumental, ¿ya? Generalmente los artículos de química analítica separan lo que es las condiciones instrumentales del detector por un lado versus las condiciones cromatográficas por otro. Aquí ponen todo en un solo párrafo, en un solo párrafo. No me gusta esta forma en la cual trabajaron en este artículo, porque mezclar las dos cosas a veces no es bueno en términos de comprender la lógica del método, pero bueno, así es y aquí está, ¿ya? Y aquí está. Ahora, hay cosas que aparecen explícitas en el artículo y hay otras cosas que aparecen implícitas y hay que empezar a develarlas, ¿no es cierto? Entonces, para terminar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cromatografía utilizan? No sé si lo pueden identificar. Ya. Aquí dice, ¿no es cierto?, que utilizan cromatografía de fase reversa, ¿ya? Ahora, recordemos que la cromatografía de fase reversa, que es la que se basa en la retención por asimetría de carga, ¿no es cierto?, tiene dos modalidades. Tenemos fase normal y fase reversa, es la que se llama la cromatografía de retención o de sorción, ¿no es cierto? Lo que se refiere a fase reversa, ¿no es cierto?, son cuando las fases estacionarias, son mayormente apolares, ¿ya? Lo que no encuentro en este artículo, a lo mejor lo dirán más adelante o no lo dicen nunca, ¿no es cierto?, es que si bien es cierto, dan el nombre de la columna, ¿ok?, no dicen si esa columna es de 18 carbono, de 8 carbono, pero lo que sí está claro es que la cromatografía está basada en la retención para especies apolares, o sea, se entiende que los analitos debieran tener cierto grado de apolaridad, ¿ya? Y las condiciones cromatográficas también están explícitas acá, ¿no es cierto? 20 milimolar de una solución de acetato de amonio en metanol como eluyente, ¿no es cierto? Eluyente A, porque aquí utilizan una mezcla de dos eluyentes, y una solución de 20 milimolar de acetato de amonio como eluyente B, en agua ultra pura. Tienen dos eluyentes, ¿ya? Y aquí están todas las condiciones del gradiente de ilusión que utilizan y así sucesivamente. Eso lo vamos a trabajar mañana. Tratar de entender cómo les funciona esta cromatografía y por qué, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos mañana. ¿Alguna duda de último minuto? ¿Dudas, consultas?
Mañana entonces continuamos con análisis de las condiciones de separación, análisis de las condiciones de detección, ¿ya? Y el jueves terminamos con las condiciones de cuantificación. Ok. Nos vemos entonces, cuídense, nos vemos mañana. Chao, chao.